parte de la energía que va a ser útil para hacer esas transformaciones y otra que no. Hay una cierta calidad en la energía. También los procesos van a ocurrir en una dirección. Por ejemplo, si tengo la taza de café que me tomé en ese desayuno y estaba calientita en la mañana, ella empezó a enfriarse, entonces hubo un flujo de calor desde la taza hacia los alrededores, porque el calor siempre fluye desde el medio más caliente al medio más frío. También si tengo una resistencia eléctrica por donde va fluyendo una corriente, esos electrones van a provocar que la resistencia se caliente y haya un flujo de calor desde la resistencia a los alrededores. Pero nunca va a ocurrir lo contrario, nunca va a fluir naturalmente el calor desde los alrededores a la taza de café que está más caliente, ni va a haber un flujo de calor desde los alrededores a la resistencia que provoque un flujo de electrones o una corriente en la dirección opuesta. Eso no va a ocurrir porque por la naturaleza los procesos tienen una dirección definida. Y eso es lo que vemos acá en la segunda ley de la termodinámica. Para definir formalmente esta ley vamos a dar algunas definiciones que nos ayudarán a entenderla mejor. La primera de ellas es la definición de depósito de energía térmica. Un depósito de energía térmica es un cuerpo hipotético que puede absorber o suministrar calor sin experimentar cambios en su temperatura. Nosotros sabemos que naturalmente un cuerpo suministra calor y esto hace que disminuya su temperatura, o si absorbe calor, ese calor que absorbe hace que aumente su temperatura. Pues bien, si ese cuerpo es tan grande que ese calor que absorbió no provocó un cambio significativo en su temperatura, ese cambio no se nota, lo podemos tratar como un depósito que está absorbiendo energía. De esta manera podemos definir dos tipos de depósitos que son sumidero, cuando está absorbiendo calor, y fuente cuando está suministrando calor. Ahora, quiero que sepas que el valor total de este curso, al igual que todos mis cursos y todos mis entrenamientos, es por lo menos... Un ejemplo de un sumidero puede ser el océano o el aire ambiente. Yo puedo tener una cuchara caliente y la pongo a enfriar en el agua del mar, y ese calor que absorbe esa agua es tan pequeño en comparación de su gran volumen que no va a hacer que aumente la temperatura de todo el océano. Por eso lo podemos considerar como un cuerpo que está absorbiendo calor sin aumentar su temperatura. Por su parte, una fuente puede ser, por ejemplo, un horno que nos está brindando calor y no está disminuyendo su temperatura. Estos son los depósitos de energía térmica. Por su parte, una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas de energía o que transforma el calor en trabajo. Vamos a simbolizarla con el circulito que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Esta máquina térmica se caracteriza de la siguiente manera. Ella recibe calor de un depósito a alta temperatura que suministra calor, es decir, de una fuente, que es de lo que acabamos de hablar en la diapositiva anterior. Ella recibe ese calor y hace lo suyo, transforma el calor en trabajo, o transforma una parte de ese calor en trabajo, y lo demás, el calor de desecho, lo que sobra, lo suministra o libera en un sumidero, un depósito de baja temperatura. Ella además contiene un fluido que opera en ciclo, que está internamente. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que hay dentro de ese círculo. Esa es una máquina térmica, un dispositivo que transforma calor en trabajo. Un ejemplo de una máquina térmica real son las centrales eléctricas de vapor, que son maneras de obtener energía eléctrica y que son de la siguiente manera. Vamos ahora sí a ver qué es lo que hay dentro de ese círculo. En una central eléctrica de vapor vemos los dispositivos que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Son dispositivos de flujo estacionario que podemos analizar mediante la primera ley de la termodinámica para sistemas de flujo estacionario. De pronto, si no recordamos este tema, los invito a ver la clase de la primera ley de la termodinámica en dispositivos de flujo estacionario. Bien, recordemos un poco esto. Tenemos una bomba. Una bomba es un dispositivo, una máquina que transforma el trabajo en energía de flujo. Yo le doy un trabajo y él le da una energía o hace que
el fluido que está pasando a través de ella aumente su energía de flujo. Ella trabaja con líquidos. Cuando tenemos un dispositivo de este tipo que trabaja con líquidos lo llamamos bomba, cuando trabaja con gases lo llamamos compresores. Entonces ella recibe un trabajo y le da mayor presión, mayor energía al líquido que está fluyendo por allí. Una caldera es un intercambiador de calor en donde se transforma el líquido en vapor. Una turbina es lo opuesto a la bomba. Ella transforma la energía que tiene el fluido en trabajo, y un condensador es otro tipo de intercambiador de calor en donde el fluido se condensa, pasa de ser gas a ser un líquido. Con esos 4 dispositivos obtenemos el trabajo que deseamos, transformamos el calor en trabajo. Entonces aquí vemos que en la caldera, como cuando las sustancias pasan de líquido a vapor, necesitan una energía, en la caldera estamos suministrando el calor que viene de la fuente, después obtenemos el trabajo por medio de la turbina y el calor de desecho lo liberamos en el sumidero mediante el condensador, ya que las sustancias también, cuando se transforman de gas a líquido, de vapor a líquido, liberan una energía. También hay un trabajo que se debe suministrar a la bomba. Por lo tanto, el trabajo neto de salida, que es lo que estamos obteniendo de este proceso, va a ser el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Ya, a ver, vamos a conversar. El señor Gabriel Romero. Hola. Presente, profesor, dígame. Sí, señor. Mire, acá tiene un esquema donde hay una fuente, un reservorio a una temperatura mayor, y acá tiene un reservorio donde hay una temperatura menor. En forma natural, el calor fluye, ¿en qué sentido? ¿De mayor a menor o de menor a mayor temperatura? Señor. Profe, disculpe, ¿podría repetir esa parte? Sí, el calor fluye. Y se me cortó lo que estaba hablando. O sea, ya. Bueno, acá en el esquema dice pues... El calor fluye de la acá en el esquema... fuente hacia la máquina térmica. Hola. Disculpe, profesor, se me está cortando feo. O sea, ya, señor, ya. Y cuando esté mejor conversemos, ¿ya? Gracias. Okay. Ya, gracias. Bueno, mire, jóvenes. A ver. Aquí hay 2 reservorios. Uno que tiene temperatura alta, que esta temperatura es constante, y este reservorio que tiene una temperatura baja. Entonces el calor va a fluir de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces aquí dentro de este sistema hay estos 4 equipos. Hay un generador de vapor que se llama caldera, hay una turbina, ¿no? Una turbina de vapor que transforma la energía térmica en energía en trabajo. Aquí a la salida sale vapor húmedo, por decir 95% de calidad, 95% de vapor y 5% de agua líquido. Entonces, aquí tenemos un condensador que va a condensar el vapor 95% al líquido. Entonces, acá hay un sistema de refrigeración, ¿no? Acá hay un sistema de refrigeración que se lleva el calor QSB, el calor que sale, ¿no? El calor que sale. Y el líquido, la bomba, levanta la presión, ¿no? Se le entrega trabajo a la bomba y levanta la presión y ya se sigue circulando al flujo de vapor, al flujo de agua, vapor sobrecalentado, vapor húmedo, acá es líquido saturado, acá es líquido comprimido, y así. Entonces hay 4 equipos. Entonces la caldera lo que hace es
transformar la energía mediante el proceso de la combustión, transforma la energía química del petróleo, ¿no? Se quema, entonces hay que inyectar petróleo y hay que inyectar aire. El aire lleva el oxígeno. Entonces, aire, oxígeno con el petróleo, en la caldera se produce la combustión. Entonces, esta energía calorífica, ¿no?, hace que se evapore el agua líquido en agua vapor y sale vapor, ¿no? Y entonces, esa energía térmica del vapor se transfiere a la turbina, hace girar el eje de la turbina y produce trabajo. Y sale a menor presión y sale vapor húmedo, ¿no? Entonces, el condensador condensa el vapor húmedo al líquido y la bomba bombea el líquido y lo levanta a la presión. Entonces aquí hay una presión alta, ¿no? A la salida de la bomba una presión alta, a la entrada de la turbina la misma presión alta, a la salida de la turbina una presión baja, a la salida del condensador la misma presión baja. Hay dos niveles de presión. Entonces el calor que entra, aquí está, ¿no? Calor que entra a la caldera, dentro se produce el proceso de combustión. El trabajo neto viene a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. El trabajo que sale del condensador y se lleva al circuito de refrigeración, ¿no? Aquí hay un circuito de refrigeración independiente. Okay. Entonces, este esquema está aquí representado. Dentro, esta máquina térmica viene a ser esta instalación, esta central termoeléctrica. Dentro de este círculo hay estas 4 máquinas mínimas. ¿Ok? ¿Alguna consulta entonces? Calor que entra, calor que entra. Calor que sale, calor que sale. Trabajo neto, trabajo de la turbina menos trabajo de la bomba. ¿Ok? Esta es la máquina térmica, viene a ser esto. Ese calor que sale representa energía que se desperdicia y esa energía siempre va a ser cero. Nunca voy a lograr transformar todo el calor en trabajo. Aquí continuamos viendo la central eléctrica de vapor. Ya la vemos un poco más amplia. Vemos cómo el calor viene a la caldera de una fuente y se desecha a un sumidero el calor que sobra, y el trabajo lo obtenemos por medio de la turbina, también teniendo que darle un trabajo en la bomba. Pues bien, si tomamos nuestras fronteras de sistema, recordemos que un sistema es algo que elegimos para analizar. Entonces, si elegimos para analizar todo eso que está internamente, Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Dentro de esa máquina térmica, nuestro fluido que está girando entre esos 4 dispositivos va a estar dentro del sistema, dentro de las fronteras. Vamos a tener lo siguiente. Recordemos que el trabajo neto de salida es el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Y tomando un sistema de esta manera, podemos hacer un análisis de primera ley, un balance de energía, en donde encontraremos que como la energía global de ese fluido que está ahí entre esos 4 dispositivos no cambia con el tiempo, él va cambiando a medida que va pasando por cada uno de ellos, pero siempre a la entrada de la bomba va a tener las mismas propiedades, a la salida de la bomba las mismas propiedades, y así con los demás dispositivos. La energía no va a cambiar con el tiempo, por lo tanto, la energía que sale es igual a la energía que entra. Tendremos de esta manera que el trabajo que entra más el calor que entra va a ser igual al trabajo que sale más el calor que sale. Organizando términos, podemos llegar a la ecuación que tenemos en el recuadro. El trabajo neto de salida, que es igual al trabajo que sale menos el trabajo que entra, será igual al calor que entra menos el calor que sale. Algo que es muy importante y que vale la pena mencionar es que el fluido que está pasando entre esos 4 dispositivos es conocido como fluido de trabajo. El fluido desde y hacia el cual se transfiere el calor. Esas centrales eléctricas de vapor generalmente trabajan con agua. Agua que va cambiando de fase de líquido a gas a medida que va pasando por este ciclo. Una
manera de medir el desempeño de una máquina térmica es mediante la eficiencia térmica. En estas máquinas nosotros estamos dando un calor y estamos obteniendo un trabajo. Entonces, para ver qué tan bueno fue el desempeño de ella, basta con comparar eso que estamos dando con lo que estamos recibiendo. Y eso es lo que hacemos mediante la eficiencia térmica, que se da por la ecuación que vemos en la diapositiva. Hacemos una comparación, una relación entre el trabajo neto de salida, que es lo que estoy obteniendo, sobre el trabajo de entrada, que es lo que estoy dando para obtener eso. Y de acuerdo a la ecuación que dedujimos en la diapositiva pasada, también lo podemos expresar como 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra, ya que el trabajo neto de salida es calor que entra menos calor que sale. Eso también lo podemos expresar como lo vemos en el recuadro rojo. La eficiencia térmica igual a 1 menos QL sobre QH, donde QL es el calor que sale y QH es el calor que entra, el calor que es transferido de la fuente. Es solo otra manera de llamarlos. También vale la pena notar que a la temperatura a la cual está la fuente, el depósito que está suministrando calor, también la solemos llamar T sub H, y a la temperatura a la cual está el sumidero o el depósito donde estoy liberando el calor, la suelo llamar como T sub L. Cuanto mayor sea la eficiencia térmica, menor será el consumo de combustible y por ende la contaminación y los costos. Vale la pena mencionar aquí que a las máquinas que transforman la energía térmica, que transforman el calor en trabajo, pero que no trabajan en ciclo, también se les denomina máquinas térmicas. Por ejemplo, los motores de combustión interna, y también se calcula la eficiencia térmica de la misma manera en que calculamos la eficiencia térmica para las máquinas térmicas que venimos mencionando. La comparación entre el trabajo que se obtiene sobre el calor que se da para obtener ese trabajo. Aquí vemos la eficiencia térmica de algunos motores de combustión interna, el motor a gasolina y el motor diésel. Como podemos ver, menos de la mitad de la energía que se suministra se transforma en trabajo, lo cual luce como muy poco. Y por ende, todavía tenemos un gran desperdicio de energía en nuestra sociedad, y ahí está nuestra labor como ingenieros. Debemos buscar maneras en que esa eficiencia térmica sea más alta, en que aprovechemos mejor la energía y de esta manera disminuyamos la contaminación y todos los efectos adversos que vienen con ella. Y así podamos hacer de este mundo un lugar mejor, que creo que es el objetivo de todos nosotros como ingenieros. Bien, teniendo ya claro qué es una máquina térmica, podemos enunciar formalmente la segunda ley de la termodinámica. Este es el enunciado de Kelvin Planck. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Es decir, que no se puede transformar todo el calor en trabajo. Siempre va a haber algo de ese calor que se tiene que desechar. Eso es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica. Este es un enunciado que se ha logrado por medio de observaciones experimentales y nunca se ha visto un ejemplo en donde no se cumpla. Eso es lo que nos dice la segunda ley, que la energía tiene calidad. No podemos utilizar todo el calor para transformarlo en trabajo, sino siempre vamos a tener algo de calor de desecho. Siempre vamos a tener algo de calor que no podemos transformar en trabajo. Bien, repasemos algo de lo que hemos visto. De acuerdo a la segunda ley, la energía tiene calidad y los procesos ocurren en una dirección. Llamamos depósito de energía térmica a los cuerpos hipotéticos que absorben o suministran calor sin disminuir o aumentar su temperatura. Cuando suministran calor, los denominamos fuentes, y cuando absorben calor, los denominamos sumideros, como el caso del océano y el aire ambiente. Una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas de energía, y teniendo claro qué es una máquina térmica, podemos enunciar la segunda ley de la termodinámica como ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Esos son algunos libros que recomiendo. Bien, joven.
Condori Mamani. Sí, profesor, dígame. Buenas tardes. Por favor. ¿Qué dice aquí en el encabezado? Segunda ley de la termodinámica, entropía. Okay. Ya, muchas gracias. Ya, sí sé que están bien. Bueno, entonces, como acaban de ver en el video, ¿no? Hay procesos termodinámicos de transferencia de energía que pueden ser posibles y pueden ser imposibles. Por ejemplo, la taza de café, ¿no? En la taza de café, el café está caliente, puede estar a 60, 70 grados centígrados, y si el ambiente está a 20 grados centígrados, entonces va a haber transferencia de energía calorífica por gradiente de temperatura. Va de mayor a menor temperatura, en forma natural. Pero es imposible que a la taza de café, ¿no?, le llegue energía calorífica del medio ambiente que está a 20 grados centígrados y el café está a 70 grados. Eso es imposible, en forma natural, ¿no? En forma natural. Bueno, entonces estamos determinando la direccionalidad de ocurrencia de procesos de transferencia de energía termodinámica. Bueno, esto ya lo acabamos de ver. Aquí hay un reservorio caliente, hay un reservorio frío. Entonces, esta máquina térmica es una instalación, por ejemplo, de una central termoeléctrica. Entonces, esta central termoeléctrica, ¿no?, va a recibir energía calorífica a través de la caldera. Se va a quemar petróleo. Para quemar el petróleo necesitamos oxígeno. Entonces, el oxígeno lo tiene el aire. Entonces, combina oxígeno con aire, ¿no? Combustible, oxígeno-aire, se produce la combustión y calienta el agua líquido, lo transforma en vapor. Entonces, ese vapor comienza a circular por la planta térmica, ¿no? Entonces, el calor recibido por la central, ¿no?, sería pues del generador de vapor. Entonces, la turbina pues genera trabajo menos el trabajo de la bomba, ese trabajo neto. Ahora, en el condensador, ¿no?, se tiene que condensar el vapor húmedo al líquido. Entonces, aquí hay un circuito de refrigeración. Este reservorio sería un circuito de refrigeración. Entonces, este circuito de agua fría se lleva este calor y lo condensa, ¿no? Entonces, calor rechazado por la instalación. Bueno, entonces, sí. Una duda, ¿y por qué el gas se tiene que condensar? ¿Por qué? Porque la bomba no bombea vapor, la bomba es hidráulico. La bomba bombea líquido, no gas ni vapor. Pero usted dijo que una bomba de gas se llama compresor. Eso es lo que escuché. Disculpe. Usted habló de que se podría bombear vapor a través de un compresor, según lo que yo escuché. Claro, el profesor que estaba enunciando dice, pues, si quieres bombear aire, gas, tienes que usar compresor. Pero si vas a bombear líquido, necesitas usar bomba hidráulica. No, digo que, como usted dijo, que se tendría que convertir... Yo no he dicho, señor. ¿Por qué dice que yo he dicho? No, sí, me acabo de decir que el gas se pasa por lo que enfría el condensador para que se convierta en líquido para que la bomba hidráulica bombee. Ya, pero yo tengo una duda, ¿por qué no solo es gas y le ponen un compresor? No. Me está confundiendo. A ver, mire acá. A ver. Ya, acá tenemos la central de vapor, lo que ha presentado el profesor. Este es el generador de vapor o caldera. Acá tenemos la turbina de vapor que va conectado el eje de acero a un generador eléctrico. Acá genera energía eléctrica. Acá tenemos el condensador. Acá tenemos un circuito de refrigeración. ¿Ya? Entonces, y acá tenemos la bomba hidráulica que bombea agua.
nada de vapor, nada de gas, y se lo manda a la caldera. A la caldera hay que inyectarle oxígeno a través del aire, flujo de aire, y flujo de combustible. Entonces los dos aquí en el hogar, ¿no? Adentro se produce la combustión. Entonces el agua líquido que está en este domo inferior, en este tanque, ¿no? Debido a la energía calorífica de la combustión, se evapora y pasa al tanque de arriba, el domo superior. Acá tiene vapor saturado. Entonces, en este proceso de combustión hay un flujo de energía calorífica, ¿no? Flujo de energía, Q sub A. Entonces, acá se sobrecalienta y llega a la turbina. Entonces, esta energía térmica hace girar a los álabes de la turbina de vapor y le pasa la energía mecánica al generador eléctrico, genera energía eléctrica. Aquí sale vapor húmedo. Si la calidad es 95%, significa 95% de vapor, 5% de agua. Esta bomba bombea solo agua. Entonces, tiene que este condensador condensar el 95% de vapor al líquido. Acá sale el líquido. ¿Y cómo lo condensa? Con este circuito de enfriamiento. Entonces, se lleva el calor Q sub B, este circuito de refrigeración. Entonces sale agua, entonces la bomba levanta la presión y bombea el agua a este tanque. Y sigue el ciclo. ¿Me he dejado entender, señor? Sí, está perfecto. Solo que mi duda era por qué convertirlo en líquido si no podría circular también vapor. Señor, ¿cuál es su pedido, por favor? Nanay. ¿Perdón? Nanay. Nanay. Señor Nanay, por favor, pues, tenga la bondad. Entienda, tenga la bondad. La bomba, ¿qué dice acá? Bomba hidráulica. Ya, hidráulica significa agua. ¿Ya, señor? Ok, sí. Ya. Profesor, una pregunta. Un ratito. Entonces, esta bomba bombea agua, no bombea vapor, no bombea gas. Eso sí lo entendí, que bombea agua. Solo que yo digo, es una suposición de por qué lo convierten a líquido, lo podrían convertir, o sea, ¿por qué es la necesidad de convertirlo a líquido? ¿Por qué no solo lo dejan en vapor? Señor, mire, vamos a ver después, cuando hay esta tecnología, ¿ya? Que vamos a extraer de esta turbina unas líneas, para que el agua que entre aquí entre a mayor temperatura. Entonces podamos quemar menos combustible. Entonces, si entra más caliente, quemamos menos combustible y ahorramos dinero, ¿ya? Pero cuando se hace la extracción acá, entonces baja la potencia acá. Entonces, ahí hay que balancear. Bueno, yo ahorro acá, pero también dejo de vender. Acá la potencia es menor. Entonces, dejo de vender menos. Ahorro acá, pero acá también bajo. Entonces, ya hay en el mundo cantidad de centrales termoeléctricas, ¿no?, que se han construido. Y entonces, más o menos 3 sangrados, 3 extracciones es el óptimo para hacer eso. Ahora, ¿qué sale? Vamos a observar acá. El punto 1 es vapor sobrecalentado. El punto 2 es vapor húmedo. ¿Ya? Hay líquido, vapor. Más vapor que líquido. Acá se enfría y en el punto 3 hay líquido saturado. ¿Ya, señor? Señor Nanay. Sí. En el punto 3 hay líquido saturado. ¿Usted diría que acá, después del punto 3, se ponga una compresora? No, porque es líquido. Pero por eso, pues, ¿por qué usted sostiene que quiere poner una compresora acá? ¿Por qué? Es que creo que no me he explicado bien.
está correcto lo que usted dice, o sea, está bien la bomba hidráulica porque está convirtiendo vapor a agua. Solo que mi duda era, ¿por qué lo convierten a líquido? ¿Por qué no sigue como gas? Pero señor, acá hay líquido. El punto 2, ¿está observando qué cosa hay en el punto 2? Es gas con líquido. Ya pues, ¿y usted quiere poner acá una compresora? Sí, Cuando hay líquido con gas. Sí, o sea, ¿por qué lo convierten 100% líquido si también podría pasar gas? ¿Cuál es su pregunta concreta, señor Nanay? Tenga la bondad. ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué refrigeran el vapor? Esa es mi duda. ¿Por qué no solo pasa vapor de frente a la caldera? ¿Por qué en la caldera señor, tiene que... pero no es vapor, pues no, acá hay líquido, ¿está viendo? Sí. Pero entonces... Oiga, entonces esa mezcla de vapor líquido, ¿por qué no pasa de frente a la caldera? ¿Por qué lo tienen que convertir a líquido? Ya, ¿y cómo va a pasar de frente a la caldera? ¿Cómo? Con el trigo de un compresor. Señor, yo no he dicho eso, por favor. ¿En qué momento he dicho eso? Yo no he dicho. El expositor no ha comentado de que para pasar líquido necesita bomba. Si fuera gas, solo gas, completamente gas, se usaría la compresora. ¿Ya? Ya, sigamos. ¿Alguna otra consulta? Yo, profesor, sí, señor. Usted había comentado, creo que había un 95%, o sea, ese calor sí, pues acá la calidad puede ser 95, 92 de calidad. O sea, quiere decir que hay presencia de líquido, claro, y por eso es que ese calor que sale, el calor sub B, ¿es un calor perdido? Claro, pues. Ya no hay vuelta, entonces no hay manera de aprovecharlo, o sea, es algo que forma parte del sistema. Claro, es parte, pues para condensarlo, tiene que llevarse la energía, ¿no? Circuito de refrigeración. Pero ¿no sale un poco contraproducente? O es más efectivo esa pérdida de Q sub B. Eso me... Claro. Claro, la parte de que volverlo líquido con la mayor temperatura para poder gastar menos combustible al calentarlo, creo, eso sí yo lo había entendido. Pero ese calor que se bota me parece que es energía perdida, ¿no? Sí, sí le entiendo. A ver, usted quiere maximizar la eficiencia, es muy importante esto. Ya, entonces, para maximizar la eficiencia, ¿no? El trabajo neto tiene que ser máximo, ¿cierto? Directo. Ahora, el calor que usted está aludiendo, este calor que se desperdicia, ya, debe ser mínimo o máximo para que la eficiencia aumente. Señor. Debe ser, para que la eficiencia sea máxima, debe ser mínimo. Claro, tiene que bajar, pues. Tiene que bajar para que la eficiencia sea máxima. Entonces, pero nunca va a ser 100%, ¿no? O sea, no, lógico, pues le acaban de decir de distintas maneras que este calor jamás se va a convertir al 100%. Esto va a ser cero. Por esa ley es la que obligatoriamente va a haber esa pérdida. Lógico, porque tiene que haber obligatoriamente. Vale. Gracias. Ya, ok, gracias. Bien. A ver, sigamos. Entonces, acá está fluyendo calor de una temperatura mayor a una temperatura menor. ¿Podemos transferir calor de una temperatura menor a una temperatura mayor? Lo hemos hablado también varias veces. Por la segunda ley de la termodinámica. ¿Con quién, por favor, quién está participando? Yo, profesor. ¿Quién es yo? Pues, Quispe Jara, porque el universo siempre tiende a aumentar su entropía, ¿no? Entonces... No, espérese. El señor Quispe Jara. Ya, espérese. Mire, a ver. ¿Usted tiene refrigeradora? Congeladora. Ya, tiene congeladora. Ya, acá está la congeladora. Entonces, es la cámara de refrigeración.
Acá hay 5 grados centígrados. Su objetivo es mantener esta temperatura baja. Y este es el medio ambiente, 20, 25 grados. Entonces, usted le va a quitar energía calorífica, ¿no? Y a través de un sistema de refrigeración, detrás de su equipo de refrigeración hay unos serpentines, están calientes, ¿no? Está arrojando energía calorífica al medio ambiente. Entonces, está pasando energía calorífica de menor temperatura a mayor temperatura, pero no en forma natural, sino que hay que invertir trabajo dentro de su refrigeradora, ¿no? Hay un motor eléctrico que mueve una compresora. Ahora, esa compresora es el que comprime gas, ¿no? Comprime el gas. Claro. Trabaja con compresión. Claro, entonces, pero no es natural, pues. Acá tiene que dar energía. Entonces, dando energía sí podemos pasar, ¿no? Calor de una temperatura menor a una temperatura mayor. Eso es una máquina... Es esforzándolo. ¿Perdón? Es esforzándolo, digo, con trabajo. Claro, pues, la planta de cervecería tiene esto, la planta de hielo tiene esto, sus congeladoras tienen esto. Claro, esto es lo que se usa, pues, señor. Ok, entonces, estamos invirtiendo el sentido de transferencia, para arriba y para adentro. Entonces ya no es una máquina térmica, sino es una máquina de refrigeración. Bueno, entonces usted quiere, repito, mantener una cámara fría. Ahora, oiga, en invierno hace frío. Entonces quiere mantener la oficina o quiere mantener en su casa, afuera hace 10 grados centígrados o 5 grados centígrados, y en Europa peor todavía, bajo cero. Y quiere tener en su oficina o en su casa, quiere tener una temperatura de 18 o 20 grados de confort. Entonces, ahí está usando un sistema de calefacción, ¿ya? Este es el medio ambiente que está a 10 grados centígrados o 5 grados centígrados, y aquí el objetivo es mantener este ambiente caliente, ¿ya? Entonces, lo que le interesa aquí es darle esta energía, ¿no? Dar esta energía. No esta de acá, sino esta. Calor suministrado a fin de mantener caliente este ambiente. Entonces ya estamos en un sistema de calefacción. Entonces ahí definimos el coeficiente de performance. Entonces decimos, esta es la energía útil, ¿ya?, de calefacción contra el trabajo total entregado. Y la otra, el coeficiente de calefacción de un sistema de refrigeración, esta es la energía útil que se tiene que extraer para mantener esta temperatura, este ambiente frío, ¿no?, entre el trabajo entregado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el coeficiente de performance para un sistema de refrigeración, para un sistema de calefacción. Son idénticos, ¿no? Varían solamente en los focos, ¿no, profesor? Claro, acá la utilidad es este, y acá la utilidad es este de acá. En realidad hay equipos que pueden ser, ¿no?, que pueden ser de climatización, ¿ya? Los sistemas de climatización pueden ser de calefacción o pueden ser de aire acondicionado. ¿Algún comentario? Bueno, sigamos entonces. Acá, a ver, vamos a hacer balance de energía. Acá en la máquina térmica entra este calor, sale este trabajo, sale este trabajo. QSUBA es la suma de estos dos, ¿no? Entonces, en un ciclo, este es integral cíclico, de calor, este calor que pasamos restando, ¿no?, y sería trabajo neto. El trabajo neto es positivo cuando sale, ¿no? Entonces tenemos positivo. Ahora, este integral cíclico, que ya vamos a llamar esto después entropía, ¿ya? Entonces, este calor que entra es positivo,
¿no?, a este sistema, dividido entre T sub A, este calor que sale es negativo, dividido entre T sub B, acá le pongo valor absoluto ya para olvidarme del signo, es negativo, ya, tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces, esto es para una máquina reversible, ¿no? Mayor que 0 esta integral y esto igual a 0. Cuando hay pérdidas, entonces el trabajo reversible es mayor que el trabajo irreversible, ¿no? Porque las pérdidas bajan el trabajo. Y el calor, aquí irreversible, las pérdidas son mayores que en el trabajo, que en el calor Q sub B reversible. ¿Okay? Y entonces esta diferencia hace que sea menor que 0, ¿no? Entonces, en general, entonces, este valor es 0, igual a 0 cuando es reversible, menor que 0 cuando es irreversible. Esa es la desigualdad de Clausius. Entonces, variación de calor con respecto a la temperatura se llama entropía para procesos reversibles. Integramos variación de entropía, integral de 1 a 2 de variación de calor sobre temperatura. El calor no es una propiedad termodinámica, depende del proceso, ¿no? Depende del proceso. Por ejemplo, acá, en un diagrama temperatura-entropía, el calor depende de esta trayectoria. El área viene a ser el calor. Si fuera así, entonces el área sería mayor sería el calor. Si fuera así, el área sería menor sería el calor. Entonces el calor depende de la trayectoria. Mientras la entropía depende solo del estado inicial y el estado final. Puede ir así, no interesa la trayectoria, interesa el estado inicial y final. ¿Okay? Esos son los procesos, o las propiedades termodinámicas. Entonces, la entropía es una propiedad termodinámica. Depende del estado inicial y final, no depende de la trayectoria seguida. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué número es este? 4. Ya, entonces, si el proceso es adiabático reversible, si es adiabático, no hay transferencia de calor. ¿Okay? No. Y si es reversible, la entropía es constante, no hay variación de entropía. Entonces, grábense bien esto, joven, cuando el proceso es adiabático reversible, es entropía constante. Y eso se llama proceso isoentrópico. ¿Ok? Proceso isoentrópico. Entonces, el calor, despejando aquí, el calor será temperatura por variación de entropía. Entonces acá tiene variación de entropía, acá tiene la temperatura. El producto de temperatura por variación de entropía es este área. ¿Ok? Y ese área es calor, ¿no? Temperatura por variación de entropía. Temperatura por variación de entropía es calor y ese calor es área. ¿Ok? Entonces el área bajo esta curva es calor y es temperatura por variación de entropía. Ahora, si el calor entra a un sistema, es positivo. Si el calor sale del sistema, negativo. Entonces, estos positivos negativos los puede tomar la entropía. Pero siempre, ¿no?, la entropía del sistema más la entropía del medio externo siempre va a ser mayor que 0. Siempre va a ser, a menos que sea un proceso reversible, que va a ser igual a 0. Entonces el incremento de la entropía en el universo va a aumentar para procesos reales. Procesos reales son con pérdidas, con fricción,
¿no? Y son procesos irreversibles, procesos reales. Entonces siempre crece la entropía para procesos reales. Entropía de un gas ideal. Entonces, la definición de la entropía, variación de calor sobre temperatura. Calor, variación de energía, presión por variación de volumen. Entonces, tenemos estas relaciones. La energía interna es la masa por calor específico, volumen constante por variación de temperatura. Y presión entre temperatura, masa R sobre volumen. Entonces acá tenemos variación de volumen sobre volumen, variación de temperatura sobre temperatura. Integrando de 1 a 2, logaritmo temperatura 2 sobre temperatura 1, logaritmo volumen 2 sobre volumen 1. Okay. Si dividimos entre la masa, entonces ya teníamos la entropía específica, ¿no? Y tendríamos calor específico, volumen constante, ¿no? Logaritmo de temperatura 2, 1, temperatura final inicial, y la R, la constante del gas, y volumen final entre volumen inicial. Estamos en el 5. Vamos a la 6. 6. Entonces, esta relación de volumen 2, volumen 1, se pone en función de presiones, presión y temperatura, y sale esta relación. Ahí tenemos la variación de la entropía en función de la temperatura y de la presión. Bueno, aquí hay algunas consideraciones que hay que tener presentes. En un diagrama temperatura-entropía, ojo, Cn lo hemos visto en la clase pasada, es el coeficiente politrópico, ¿no?, de transferencia de calor. Entonces, y viene dada por esta fórmula, la temperatura constante, ¿no? Temperatura constante, hay que usar PV a la N, ¿no? Para temperatura constante, N tiene que, a ver, estamos, esto tiene que ser igual, a ver, si Cn, estamos en el infinito, ¿no? Ya. Entonces, N tiene que ser igual a 1, ¿no? Presión por volumen constante significa temperatura constante. N igual a 1. Entonces, si ponemos 1 acá, entonces Cn va a tender a infinito. Cn tiende a infinito. ¿Ya? Ahora, cuando la presión es constante, entonces N tiene que ser igual a 0. Entonces la presión es constante. Cuando N es igual a 0, ¿no? N es igual a 0, K por Cb es Cp. Ahí está, Cn es igual a Cp. Aquí, cuando el volumen es constante, ¿no? Cuando el volumen es constante, acá tendríamos que poner 1 sobre N. ¿Ya? Entonces, cuando N tiende a infinito, entonces esto es a la 0, volumen constante. Entonces, cuando el volumen es constante, ¿no? Entonces, Cn es igual a Cb. ¿No? Y para un proceso adiabático, ¿no? Para un proceso adiabático, entonces, isoentrópico, entropía constante, ¿ve? Entropía constante, K es igual a N. Entonces, esto es igual a 0. Cn es igual a 0. Ahí lo tiene. Entonces, esto es un proceso isoentrópico, ¿no? Isoentrópico. Y es adiabático reversible. Bueno, acá lo que tienen que notar es que la presión tiene menor caída y el volumen tiene mayor pendiente. Entonces, cuando dibujen, ¿no? Cuando dibujen estados de volumen constante, presión constante, en un diagrama temperatura-entropía, esta relación tiene que tenerlo presente. No vayan a dibujar la presión arriba y el volumen abajo. Es lo mismo para un diagrama presión-volumen. Acá presión constante, acá una hipérbola, temperatura constante,
acá esto es isoentrópico. N igual a K, un proceso isoentrópico, ¿no? Adiabático reversible. Y esto es a volumen constante, ¿no? Volumen constante. Este es un diagrama PV y este es un diagrama TS. Ya, lo que acabamos de ver, que el área bajo la curva de un diagrama TS es el calor, ¿no? El área es calor. Bien. Entonces, la entropía, variación de calor sobre trabajo. La variación de calor es variación de energía interna, presión por variación de volumen. Entonces, temperatura, repartimos la temperatura, y la energía interna tiene que ver con calor específico, volumen constante. Masa, calor específico, volumen constante, variación de temperatura. Y presión sobre temperatura es MR sobre volumen, ¿no? Entonces acá tenemos variación de temperatura sobre temperatura, variación de volumen sobre volumen. Integrando de 1 a 2, entonces logaritmo de temperatura 2 sobre temperatura 1, logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Dividiendo entre la masa, tenemos la entropía específica. Esto es kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Esto también es kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Esto es kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Este es adimensional, adimensional. Esta es la número 5. Bueno, aquí fue la número 6. 7, 8, 10. No lo está haciendo. Esta es la 7. Ya, esto lo vamos a ver después. Ya esta parte ya les he comentado un poco. Ya, la entropía para vapor de agua, en un diagrama temperatura-entropía, ¿no? Este es líquido saturado y este es vapor saturado, esta es la calidad. Acá tiene volumen, estas son la línea de volumen. A ver, vamos a mirar por acá. Temperatura, entropía, el volumen tiene mayor pendiente y la presión tiene menor pendiente. Entonces, en la tabla de vapor, acá tiene el volumen mayor pendiente, ¿no? Este es el volumen constante. Y esta es la presión, ¿no? Tiene menor pendiente. Entonces acá tenemos temperatura, entropía, volumen, presión. Y acá tenemos la calidad, ¿no? La calidad. Ahora, acá en las tablas tiene entropía líquido saturado, entropía vapor saturado. Este es un punto alfa. Si usted quisiera calcular la entropía en este punto, necesita saber cuánto es la calidad. Entonces, ya con estos valores extremos, conociendo la calidad, ya haya la entropía. Así como lo hizo con entalpía, energía interna, volumen específico, ¿no? Bueno. Vamos a ver algunas relaciones termodinámicas. Entonces, acá el calor, ¿no? La variación de calor, que depende de la trayectoria, no es una propiedad termodinámica, el trabajo tampoco lo es, pero acá tenemos la energía interna. Si lo dividimos entre la masa, tenemos
calor específico, energía interna específica, trabajo específico. Si el proceso es reversible, ¿ya? Entonces el calor es temperatura por variación de entropía. Este es el área que acabamos de ver en un diagrama temperatura-entropía. Si el proceso es reversible, es cuasi estático, entonces será presión por variación de volumen. Entonces lo reemplazamos acá, este es el calor y este es el trabajo, ¿no? Lo reemplazamos y lo dividimos entre la masa. Entonces tendríamos la entropía específica, energía interna específica, el volumen específico. Entonces, todos estos son propiedades termodinámicas que no dependen del proceso, ¿no? Tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos volumen específico, tenemos energía interna, tenemos entropía. Solo dependen estado inicial y final, no de la trayectoria. Son propiedades termodinámicas. ¿Okay? Entonces lo puede aplicar para cualquier proceso, con flujo o sin flujo másico, de masa. Ahora, el calor, ¿no? Igual el trabajo, cuando es reversible, es presión por variación de volumen. Entonces, acá tenemos calor, energía interna, presión por variación de volumen. Calor, variación de energía interna, presión por variación de volumen. Esto es para procesos reversibles, ¿no? Entre la masa, calor específico, energía interna específica, volumen específico. La entalpía, recordando, la entalpía es energía interna, presión por volumen. La variación de entalpía será variación de energía interna más presión por variación de volumen específico, más volumen específico por variación de presión. Entonces, esto es variación de calor específico. Aquí está, ¿no? Entonces, despejando, variación de calor específico será variación de entalpía menos volumen por variación de presión. Para procesos reversibles, con o sin flujo. ¿Ok? Entonces, acá cuando hay flujo se usa entalpía. ¿Ok? Entalpía. Ahora el calor, ¿no? Como proceso reversible, es temperatura por variación de entropía. Igual, acá también todos son propiedades termodinámicas. A ver, presión, temperatura, volumen específico, entalpía, entropía, ¿no? Semejante a esto de acá. Claro, acá está energía interna, acá está entalpía. ¿Okay? Entonces se usa para todos los procesos. Para un flujo de estado estable, ¿no? Para una entrada y una salida despreciando la energía cinética y la energía potencial, calor, variación de entalpía, variación de trabajo. ¿No? Esto. La entalpía, ¿no? Es, acá lo tenemos, la entalpía, variación de entalpía viene dada por estos tres términos, la variación de entalpía viene dada por estos tres términos. Esto es calor, calor con calor se elimina, ¿no? Y acá tenemos trabajo, y este de acá queda acá. Entonces la variación del trabajo es menos volumen específico por variación de presión, ¿no? Esto es para un flujo de estado estable. Ok, estamos en 9. Vamos a ver 10. ¿Alguna consulta hasta aquí? Señorita Jessica Quispe. Sí, profesor. Por favor, ¿puede leer? Lea. Ejemplo, en el diagrama temperatura, entropía, se muestra el proceso de obtención del gas helio a bajas temperaturas. El helio contenido en un recipiente a las condiciones de 0,101 megapascales y 27 grados Celsius es comprimido isotérmicamente hasta una presión de 0,70 megapascales. Luego el gas se expande hasta su presión inicial, 0,1
101 megapascales mediante un proceso adiabático reversible. Determine A, la temperatura final en grados Celsius y B, trabajo específico neto en kilojoules sobre kilogramos. Ya, muchas gracias. Bueno, en un diagrama temperatura-entropía, ¿no? Acá está temperatura-entropía, hay dos presiones, ¿no? Hay dos presiones. La presión 0.1 megapascal y 0.7 megapascal. Dice, ¿no? Dice que el gas helio se comprime de 0.1 a 0.7 megapascal, isotérmicamente. ¿Okay? Entonces, aquí, a temperatura constante, ¿okay? Levanta la presión de 0.1 a 0.7. Y después, mediante un proceso adiabático reversible, se expande, ¿no? Baja la presión hasta la presión inicial. Cuando dice adiabático reversible, ya hemos quedado en que es isoentrópico. Esto es vertical. Esta es la línea de entropía, ¿no? Isoentrópico, isotérmico, compresión y expansión. Ya. Nos dan de dato K, calor específico, presión constante entre calor específico y volumen constante, es 1.667. ¿No? Para el aire es 1.4. ¿No? Acá estamos hablando de helio. Y la R, la constante es 2.07 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Este dato. Okay. Entonces, la pregunta es cuánto vale la temperatura 3 para cuando la entropía es constante. Entonces, la temperatura 3 es a la temperatura 2, como la presión 3 es a la presión 2, K a la menos 1 sobre K. ¿No? Esto ya lo hemos visto para un proceso adiabático reversible. ¿Okay? Entonces, temperatura 2, 27 grados centígrados más 273 son 300 grados Kelvin. La temperatura 2, 300 grados Kelvin. La presión en 3 es 0.1 y la presión en 2 es 0.7. Entonces, y K vale 1.667. 1.667. De ahí despejamos la temperatura 3, que es 138 grados Kelvin. ¿Okay? Bueno, el trabajo total será el trabajo de compresión más el trabajo de expansión. El trabajo de expansión es positivo, ¿no? Porque el sistema está dando trabajo, está saliendo, y para comprimir le estamos dando trabajo al sistema, este es trabajo negativo. Bueno, entonces el trabajo de 1 a 2 es de compresión y de 2 a 3 es de expansión. Esta es a temperatura constante y esta es a entropía constante. Trabajo de compresión a temperatura constante y trabajo de expansión a entropía constante. Bien, estamos en la 10, vamos a la 11. A la 11. Bueno, entonces a temperatura constante, PV constante. P1, B1, P2, esto ya lo hemos deducido anteriormente, nuevamente lo estoy colocando. El trabajo de 1 a 2 es presión por variación de volumen. Como la temperatura es constante, ¿no? Y la variación de energía interna, ¿no? La variación de energía interna es la masa, calor específico, volumen constante por la variación de temperatura. A ver, para acá lo hemos puesto. Acá está. Mire, la energía interna es la masa, calor específico, volumen constante por la variación de la temperatura. Si la temperatura es constante, no hay variación de temperatura, esto es cero, entonces la energía interna es cero, ¿no? Ya, entonces, el trabajo y el calor son iguales. Acá tenemos, entonces, esto es cero, porque la energía interna
¿ya? Temperatura constante, entonces no hay variación de temperatura, este es cero. Entonces, este es el calor y este es el trabajo, ¿no? Trabajo. Entonces, la presión sería la constante entre volumen. Constante entre volumen. Volumen 2 entre volumen 1. ¿No? Y la constante puede ser presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Y como acá hay una relación inversa entre presión y volumen, volumen 2, volumen 1, presión 2. Bueno, así calculamos el trabajo o el calor. ¿Okay? El calor de trabajo de compresión. Bueno, dividiendo entre la masa, sería RT1, longitud, no, logaritmo, presión 1 sobre presión 2. R, 2.077 kJ, kilogramos grados Kelvin. Temperatura 1, 300 grados Kelvin. Presión 1, la presión 1 es 0.1, y la presión 2 es 0.7. Entonces 0.1 y 0.7. Entonces aquí este logaritmo da negativo, ¿no? La compresión, trabajo de compresión, nos está dando negativo. Trabajo de expansión, ¿no? La trabajo de expansión, acá, de 2 a 3 a entropía constante. Trabajo de expansión. Entonces, a entropía constante usamos esto, PV a la K, de 2 a 3 a la K, ¿no? Presión volumen 2, presión 3, volumen 3, constante. Entonces, el trabajo de 2 a 3, integral de presión volumen, ¿no? Acá el calor es 0, ¿no? Esto es adiabático reversible. Entonces, detectamos la presión será constante, volumen a la K, ¿no? Presión constante, volumen a la K. Integramos entre 2 y 3, la constante, entre la constante 2, entre la constante 3, y obtenemos, ¿no? Presión 3, volumen 3, presión 2, volumen 2, 1 menos K. Ahora, esto es R, masa RT3, masa RT2. Si factorizamos T2, tenemos variación de temperaturas, ¿no? Y variación de temperaturas, acá también hemos usado variación de temperaturas, temperatura, variación de presiones. Esto mismo lo volvemos a usar acá. Variación de temperatura, variación de presión. ¿Ok? Con K a la menos 1 sobre K. Quedó, la masa pasó a dividir, queda RT2, 1 menos K, relación de presiones, K a la menos 1. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos K 2.07, R 2.077, R de la gas helio, temperatura 1 igual a la temperatura 2, ¿no? 300 grados Kelvin. Presión en 3, la presión inicial 0.1, la presión en 2, 0.7, K vale 2.07. Bien. Okay. Entonces resolvemos y da este valor positivo. Entonces el trabajo total será trabajo de expansión con más este trabajo de compresión. Entonces será trabajo neto menos 702 kJ sobre kilogramo. Bueno, ya no es necesario volver a hacer esto que está acá porque ya lo hemos deducido cuando hemos visto gases ideales. Pero bueno, lo estoy volviendo a hacer para recordar. Ya, aquí estamos en la 11. 12. Roger Ramírez, por favor, tenga la bondad, lea.
Ya, muchas gracias. Ok, entonces acá tenemos, repito, antes hemos visto que esta es una central termoeléctrica, esto que está acá, ¿no? El calor es de la combustión que se produce dentro de la caldera, ¿no? El calor Q sub B es el calor que se lleva al circuito de refrigeración del condensador. Este trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Y acá hay un líquido que está circulando, ¿no? O una sustancia de trabajo, un flujo, un fluido, ¿no? Que si es agua, vapor sobrecalentado, vapor húmedo, líquido comprimido, en fin. Bueno, entonces nos dan de dato que dice que la eficiencia de la máquina térmica es 50%, está produciendo un trabajo de 2.500 kJ, ¿no? Entonces tiene un reservorio caliente y tiene dos reservorios fríos, este de 350 grados Kelvin y a 250 grados Kelvin. Entonces acá tenemos dos, por dato, Q sub B iguales, ¿no? Y acá tenemos Q sub A, entonces hay que determinar calor Q sub A y Q sub B y la temperatura A, ¿no? Con estos datos. Ok, entonces aplicamos primera ley, balance de energía. Entra este, sale esto, sale esto, sale esto. Q sub A igual a 2.500 más 2 Q sub B. Q sub A es, Q sub A es igual a 2.500 más 2 Q sub B. Q sub A es igual a 2.500 más 2 Q sub B. La eficiencia. La eficiencia es este trabajo desarrollado entre el calor entregado. Entonces, 50% trabajo neto, que nos dan 2.500 kJ, y de aquí calculamos Q sub A, de 5.000. Colocamos 5.000 aquí, de acá colocamos 2.500, entonces 2 Q sub B es 2.500, entonces Q sub B viene a ser la mitad de 2.500, 1.250, despejando de acá. Okay, ya tenemos Q sub A y Q sub B. Ahora, esta integral del ciclo reversible, ¿no? Para procesos reversibles, le aplicamos este calor que entra a la máquina sobre su temperatura de reservorio, que cuando entra positivo, este sale negativo, menos Q sub B sobre 250, ¿no? Menos Q sub B sobre 250. Bueno, Q sub B ya es 1.250 sobre 250. Y la otra, 1.250 entre 350, Q sub B, ¿no? Esto de acá, 1.250 entre 350. Son calor que están saliendo negativos y este calor que está entrando positivo. Solo calor, nada más, ¿no? Relación de calor con respecto a la temperatura. Lo igualamos a 0, de ahí despejamos la temperatura a 583. Entonces hay tres temperaturas, 500, 300 y 200. ¿Ok? Entonces, en un diagrama, presión, volumen, ¿no? Esto viene a ser una hipérbola, ¿no? Temperatura constante. Estas son las isotérmicas. Entonces, este es 583, este es 350 y este de acá es 250. Entonces, el primero, ¿no? El primero, a ver. Acá tiene que darse, a ver, miren, este es la máquina térmica. ¿Ve? Esta es la máquina térmica, el círculo. Entonces, la máquina térmica, por ejemplo acá, el proceso de 1 a 2 es expansión isotérmica. ¿Ve? De 2 a 3 es enfriamiento isobárico. ¿Está? De 3 a 4 es un proceso
de entropía constante isoentrópico de compresión, ¿no? De esta presión baja aumenta esta presión alta. Esta es la bomba, trabajo de la bomba. Y aquí en la caldera va de 4 a 1, va del punto 4 a 1, calentando, Q sub A, ¿ve? La presión constante calentando. Entonces, repito, esto que está aquí es la máquina térmica, que le mostró esto de acá. ¿Ve? Esta máquina térmica, este círculo viene a ser esto, ¿no? Viene a ser esto. Y este es su diagrama: temperatura, entropía, entalpía, entropía, presión, volumen. Presión, volumen. Entonces, lo que ahí se está proponiendo ¿ya? Ahí tenemos 3 calores y 3 temperaturas. Estas temperaturas son constantes, son... en el video le decía que este puede ser el mar. El mar es inmensamente grande, no, entonces tiene una inercia térmica, o puede ser el aire, la atmósfera. Entonces, estas temperaturas son constantes. Entonces, un diagrama presión-volumen. Entonces, acá tenemos temperatura constante, temperatura constante, temperatura constante. ¿Ok? Entonces, aquí hay calor que entra al sistema y aquí hay calor que está saliendo del sistema. ¿Ok? Calor del sistema. Entonces, acá hay una expansión isotérmica, acá hay otra expansión a entropía constante, acá hay una compresión a temperatura constante, acá hay una expansión a entropía constante, acá hay una compresión isotérmica a esta temperatura y cierra acá una compresión isotérmica, ¿no? Entonces, acá están los 3 calores, acá están las 3 temperaturas. Entonces, temperatura constante, entropía constante. Temperatura constante, entropía constante. Temperatura constante, entropía constante. Bueno, entonces este es un diagrama presión, volumen. Esto mismo es un diagrama temperatura-entropía. Por ejemplo, de 1 a 2 es temperatura constante. Acá está temperatura constante. De 2 a 3, entropía constante, ¿no? Este es S, entropía constante. De 2 a 3, entropía constante. De 3 a 4, temperatura constante. De la otra temperatura. Acá están los 3, 500, 300 y 200. Hasta acá. De 4 a 5, bajamos la temperatura. De 4 a 5, bajamos la temperatura a entropía constante, S constante. Esto es entropía constante. De 5 a 6, temperatura constante. O sea, que hay 2 cosas. Temperatura constante, temperatura constante, temperatura constante. Entropía constante, entropía constante, entropía constante, ¿no? Hay solo 2 situaciones. Entropía y temperatura. Entonces, de 5 a 6, esto es temperatura constante, a 250. De 5 a 6. Y de 6 a 1 cierra a entropía constante, ¿no? Esto es entropía constante. Bueno, entonces, ahí tenemos unos procesos. Lo que dice aquí es, esquematice en diagrama PV y TS el posible ciclo de la máquina térmica reversible. Podrían haber otras, claro que podría haber otras, esta es una de ellas. Señor Carrasco Berrocal. Profesor. Tenga la bondad, lea, por favor. Estoy bien, profesor.
Una planta de refrigeración utiliza un ciclo de Carnot ideal. El calor extraído de la cámara frigorífica es recibido por la sustancia de trabajo a 0 grados centígrados. El calor transferido al medio ambiente se realiza por medio de una condensación de vapor saturado a 20 grados centígrados. Si se extrae 200 kilowatts de la cámara frigorífica y la sustancia de trabajo es agua, determine el flujo másico de agua del circuito de refrigeración y B, profesor, no se ve bien el B. Y B, la potencia en kilowatts de compresión isotrópica, considera el flujo de estado estable. Ok, gracias. Bueno. A ver, antes de desarrollar este ejercicio, acabamos de ver en el ejercicio anterior, ¿no?, que hay dos tipos de procesos, ¿no? Temperatura constante, temperatura constante, temperatura constante. Estos tres son isotérmicos. Este proceso es isoentrópico, isoentrópico, isoentrópico. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar una gran cantidad de ciclos, ¿no? Una gran cantidad de ciclos. Por ejemplo, este de aquí es un ciclo de una central termoeléctrica a gas. Aquí comienza 1, 2, 3, 4, cierra. Acá 1, 2, 3, 4, cierra, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 1, cierra, ¿no? Entonces, hay ciclos, ¿no? Ciclos. Pero ¿cuál de todos los ciclos es la que tiene la máxima eficiencia? El ciclo ideal, ¿ok? El ciclo ideal. El ciclo ideal de máxima eficiencia, ¿no?, es el ciclo de Carnot. Ese va a ser el ciclo de referencia para comparar cualquier ciclo, ¿ok? Cualquier ciclo, sea de refrigeración, de aire acondicionado, de motores diésel, de grupos electrógenos, de plantas a gas, plantas a vapor, lo que fuere. Cualquier ciclo que usted maneje va a tener que compararlo contra un ciclo de Carnot, que es el ciclo perfecto de máxima eficiencia. Después de eso no hay. Es un ciclo teórico de máxima eficiencia. Entonces, un ciclo de Carnot está compuesto por un ciclo, ¿no?, por un proceso isotérmico, ¿no? Acá hay isotérmico, isotérmico. Dos, isoentrópico, isoentrópico. Este es un ciclo de Carnot. ¿Ok? Este es un ciclo de Carnot. A ver, vamos a explicarle el ciclo de Carnot. A ver.
Bueno, en un diagrama presión-volumen, ahí está, es una isoterma de temperatura alta y esta es una temperatura baja, temperatura caliente y temperatura fría. ¿Okay? Entonces acá tenemos de 1 a 2 es un proceso isotérmico, de 2 a 3 es un proceso isentrópico. Entonces aquí como el volumen aumenta es expansión, acá como el volumen aumenta es expansión. ¿Okay? Que hay trabajo de expansión a temperatura constante, trabajo de expansión isentrópico. Cuando es isentrópico el calor es cero, ¿no? Acá sí hay calor y hay trabajo. Ahora, acá como el volumen disminuye, es un trabajo de compresión a temperatura constante, ¿no? Y aquí tenemos el calor Q sub B que se va al sumidero. Y de 4 a 1 también disminuye el volumen. Acá hay un trabajo de compresión, ¿no? Isentrópico. Si es entropía constante, calor cero. Entonces, este es un ciclo de Carnot. ¿Ya? Repito, acá se obtiene la máxima eficiencia con 2 isotérmicas y 2 isentrópicas. El trabajo total será trabajo 1 más trabajo 2, 2 trabajos de expansión y 2 trabajos de compresión. Los de compresión son negativos. Ese es el trabajo total. Y como hay solamente 2 calores, porque este calor de acá es cero, ¿no? Isentrópico, adiabático, reversible, acá calor cero, acá también. Entonces hay 2 calor nada más. Entonces el trabajo neto es la diferencia de calor A menos calor B, y también trabajo neto es la suma de calor 1, trabajo 2, trabajo 3, trabajo 4, ¿no? Estos 2 positivos y estos 2 negativos. Ahí lo tienen. En un diagrama, temperatura-entropía, acá está la temperatura constante, acá está la otra temperatura constante, esta es la entropía constante y esta es entropía constante. Entonces, relacionando, esta es expansión y esta es expansión. 1, 2 y 2 y 3 son expansión. 1, 2 y 2 y 3 son expansión. ¿Okay? Trabajo de expansión, trabajo de expansión. Acá calor cero porque la entropía es constante. Y acá temperatura constante. Y acá tenemos trabajo de compresión de 3 a 4. ¿No? De 3 a 4, trabajo de compresión. Y acá el Q sub B va al sumidero. Y de 4 a 1, es un trabajo de compresión a entropía constante. No hay calor. Calor cero, entropía constante. Esto es constante. Esto es constante, por favor, pongan constante acá, constante. Entonces hay una temperatura mayor y una temperatura menor. Hay una temperatura mayor y una temperatura menor. Entonces, cuando la temperatura es constante, ¿no? La energía interna, no hay variación de temperatura, esto es cero. ¿No? Ya esto también ya lo hemos demostrado. Calor igual al trabajo, ¿no? Esto a temperatura constante ya lo hemos demostrado. Ahora, a una expansión isentrópica, cuando la entropía es constante y el calor es cero, entonces el trabajo es menos la variación de energía, ¿no? A ver. Bueno, está en otra vista. Bueno, lo que hemos visto antes es calor igual variación de energía interna más trabajo, ¿no? Calor igual variación de energía más trabajo. Cada variación de energía es cero, o sea, queda esto. Ahora acá el calor es cero, entonces energía interna más trabajo igual a cero, ¿no? Igual a cero. Despejando, trabajo igual a menos energía interna, aquí está. Y la energía interna es masa, calor específico, volumen constante, temperatura final 3 menos temperatura inicial.
Entonces 3 y 2, ¿no? 3 es temperatura fría y 2 es temperatura caliente. ¿No? Entonces 3 temperatura caliente, 2 temperatura fría. Para una compresión isotérmica, igual que el de arriba, ¿no? Igual que el de arriba, tendríamos esta relación. Para una compresión isentrópica, igual que acá, isentrópica. Bueno, lo cierto es que este trabajo de aquí, y es igual a este con signo diferente, se elimina, y entonces es este trabajo más este trabajo de acá. Serían esos dos. De 1 a 4 y de 2 a 3, de 1 a 4 y de 2 a 3 es a entropía constante. ¿No? Entonces, cuando es entropía constante, ¿no? Temperatura caliente, temperatura frío, temperatura caliente, temperatura frío, relación de temperaturas, ¿no? Es relación inversa de volúmenes. Temperatura caliente es 1, acá está 1. Temperatura frío 4, acá están 4, son inversos. Igual acá, temperatura caliente es 3. Temperatura frío 2. Entonces, igualamos, ¿no? Igualamos 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 4. Entonces, estas relaciones de volúmenes 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 son iguales. Entonces ponemos volumen 2, volumen 1, factorizamos y queda temperatura caliente menos temperatura fría. Entonces, eso es el trabajo neto, ¿no? Trabajo neto. Entonces, la eficiencia es trabajo neto sobre Q sub A, calor entregado. El calor entregado, Q sub A, viene dado por esta expresión. Entonces, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos y queda temperatura caliente menos temperatura frío sobre temperatura caliente. Queda 1 menos temperatura frío sobre temperatura caliente. Y la eficiencia también es 1 menos el calor suministrado al sumidero sobre el calor suministrado al sistema o a la máquina térmica. Este calor entregado y este es el calor desaprovechado. Entonces, esta relación de aquí es igual a esta relación de aquí. O calor caliente, ¿no? Sobre temperatura caliente, calor frío sobre temperatura fría. Es decir, relación de calor sobre temperatura en el reservorio caliente y esto es en el reservorio frío. Ya. Entonces acabamos de ver el ciclo de Carnot, ¿no? 4 procesos, 2 isotérmicos y 2 isoentrópicos. ¿Okay? Así es, 2 isotérmicos y a entropía constante acá, entropía constante acá. 2 isoentrópicos. Y fíjense, la eficiencia de Carnot solamente queda en esto, ¿eh? Temperatura del reservorio frío, ¿no? Temperatura del reservorio en 1 menos temperatura del reservorio frío entre la temperatura del reservorio caliente. Y esta relación de temperaturas también es relación de calor. ¿Algún comentario? Bueno, voy a pasar lista. No, esto, el ejercicio último de refrigeración no va a venir. Un poquito forzado es.
Ok. Carrasco. Presente, profesor. Condori. Cruz Gómez. Presente, profesor. ¿Perdón? Presente, digo, profesor. Cuno, gracias. Cuno Condori. Presente. Guillermo Zárate. Presente, profesor. Luna Raraz. Presente. Quillay Margarito. Presente, profesor. Quispe Jara. Presente, profesor. Gracias. Quispe Mamani. Presente, profesor. Gracias. Ramírez Ramírez. Rixer Ramírez. Presente, profesor. Rivera Pérez. Presente, profesor. Romero Morales. Presente, profesor. A ver. Condori Mamani. Presente, profesor, disculpe. Ya, ok. Ya están todos. Bien, jóvenes. Mañana les envío su práctica y tienen tiempo hasta las 8. 8 de la noche me envían al mismo correo que enviaron la primera práctica. ¿Alguna consulta? Bien, jóvenes. Muchas ¿A qué hora gracias. enviará? No escuché bien a qué hora. ¿A qué hora lo va a enviar? ¿Perdón? Señor. O sea, ¿a qué hora nos lo va a dar? No escuché bien esa parte. Mañana, temprano en la mañana, le estoy enviando. Ok, profesor. Y en la tarde, en la noche ya se envía, ¿verdad, profesor? Hasta las 8 de la noche tienen tiempo. Ok, profesor, muchas gracias. Ya, ok. Gracias, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, felicidades.